Peínese, porque ya estamos en vivo. Hace 6 segundos y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Oye. Bueno, muy bien, vamos a continuar entonces con el Evangelio de Juan. Recuérdenme que les envié estos archivos. La semana pasada me preguntaba Abraham, pero pues ya no estaba aquí y definitivamente no tenía acceso a ellos, así que no se los pude enviar. Hay que subirlos a la nube, Paz. Sí, voy a empezar a hacer eso, a subir todo a la nube porque volví a perder toda la información. Primera lección para todos. Si va a actualizar su computadora, su sistema operativo, Windows 10, Windows 11, y le guarda en un archivo todos los documentos viejitos, respáldelos de manera inmediata. Porque solo información que cura. 30 días de vigencia y después se borra automáticamente. Sí. Y no es recuperable. Es bueno tener un tercer medio de almacenamiento que esté fuera de la... Obviamente se puede subir a la nube. Yo tengo una NAS, que es como que una nube local, y aparte mis discos de respaldo. Sí, pues bueno, esa es información importante porque de veras, perder todo, digo, nos confiamos, bueno, ahí está, lo vamos sacando conforme lo ocupamos. No pasa nada. Cuando nos dimos cuenta, no hay nada. Y lo busco por todos lados. Y trato de rescatar. Y ya finalmente me pongo a revisar qué dicen de eso. Pues en 30 días se borra. Paz, no hay nada de qué avergonzarse. Los respaldos son para cobardes. Hay que entrarle con... No, en fin, ya lo sabe. En fin. Entonces, primera lección de hoy. Respalde su información. Entonces, sí, vamos a empezar a subir todo a la nube. Y bueno, entonces, eso para hablar de los archivos. Y bueno, vamos entonces a repasar el bosquejo de Juan, porque recuerden que a partir de aquí ustedes van a empezar a escoger sus análisis, porque van a hacer el análisis sintético, sintáctico, verbal y sintético de cada uno de estos, de uno de los pasajes que escojan, ¿sí? Entonces, voy a brincarme todo esto. Ahí está. Y bosquejo, aquí está el bosquejo. El bosquejo del libro esencialmente se divide en dos partes, ¿sí? El libro de las señales nos menciona Juan primero un prólogo, que es un himno, que ahorita lo vamos a revisar, y luego después de eso empieza a hablar de las señales, ¿sí? Entonces va mencionando ciertas señales. Las señales habitualmente nosotros todo mundo las menciona como los menciona como milagros, pero Juan le da ese término de señales, porque cada uno de estos actos de Jesucristo tienen un significado, de ahí el término señal, son la evidencia de la identidad de Jesús. Entonces, por eso son importantes. Juan menciona 7 señales. Es decir, si lo dijéramos en términos coloquiales, Juan solo menciona de todo lo que Jesús hizo, ¿sí? Solo 7 milagros. ¿Ya? Solo 7 milagros. Pero para él no son milagros. Para él son 7 señales, 7 evidencias indiscutibles de la identidad de Jesús, ¿sí? Que lo identifican, que lo señalan, de ahí el término señal, como el Hijo de Dios. Entonces, de ahí la importancia, son 7 señales. Al final de esas señales
hay un epílogo. Por cierto, estas dos divisiones están enmarcadas con un término importante. Aquí ya hemos mencionado varias cosas importantes. El término señales, la importancia, su significado. Dos, las divisiones están enmarcadas por el tiempo, ¿sí? Se va mencionando a lo largo del texto, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora. Pero en el capítulo 12 cambia y entonces dice, la hora ha llegado. Y continúa el capítulo 13 con la hora ha llegado. ¿Sí? Entonces, esa es lo que hace la división de estos dos libros, estas dos obras, esas dos divisiones, vamos, ¿sí? Cuando escuchamos libros, no piense, son dos libros separados. No, no, no. Estas dos partes del Evangelio de Juan están enmarcadas por el tiempo, particularmente o específicamente que señala la hora no ha llegado o ha llegado la hora. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la diferencia. En lo que vamos leyendo, vamos a ir revisando, vamos a ir viendo esto. Entonces, es el libro de las señales donde se mencionan estas señales. Por cierto, se mencionan, ¿sí? Pero la última no se describe porque precisamente la última señal es la pasión de Jesucristo, que es el segundo libro. O sea, todo está evolucionando para llegar a la señal de las señales, que es el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Su muerte, su resurrección. ¿Sí? Su muerte y su resurrección es una sola señal. Es una sola señal. Entonces, en la primera parte encontramos 6 de las señales. Se menciona la séptima, ¿sí? Pero se desarrolla la séptima precisamente en la segunda parte, cuando la hora ha llegado. ¿Ya? Y luego finaliza con un epílogo en el capítulo 21. Entonces, esa es la estructura básica del Evangelio de Juan. Según yo, pero por lo que veo no desarrollé las señales. Abraham mencionaba esas señales, ¿no? Yo según yo las había puesto, pero no, evidentemente las dejé en el archivo. Es que sí hice una división más grande. Déjeme lo busco. Nada más para mencionar las señales. Y bueno, yo voy a presentar aquí una diferencia. Normalmente las señales se mencionan 7 señales y se menciona la segunda señal. Se dice que es cuando Jesús echa a los mercaderes del templo. Yo afirmo que esta no es una señal, sino que esta es la mención precisamente de la séptima señal. ¿Dónde dejé ese archivo? Las que yo encontré, que son las clásicas, las que Sí. vienen en ¿cómo se llama? En Google. Las puse ahí en el chat privado y también están en WhatsApp. Sí, nada más que estoy buscando el archivo donde dice el bosquejo para revisar así nada más rápidamente los textos. Uh-huh. Lo estoy buscando, vamos a ver si me lo da. Así que sean pacientes, es parte del show. Dice Ramiro, estamos en vivo. Estamos en vivo. No, se me hace que se perdió con todo el archivo. Se lo comió el perro. No, eso sí lo tengo, aquí está, mira. Creo que este es. Sí, este es. Ok, aquí está. Ups. A ver. Es que tengo
Déjame ver si es este. No, este es el primero. No, es que esto es lo que traía hoy. Esto es lo que traía hoy. Traigo el análisis sintáctico del capítulo 1. Voy a tener que cerrarlo porque les puse el mismo nombre y el otro no me lo va a abrir así. Es correcto. Porque el otro, este es. Ok. Ok, acá está, se lo voy a presentar acá. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, muy Libro de bien. los signos. Entonces aquí está el libro de los signos. Esta es la primera. Se menciona en 1:12. ¿Alguien lo puede leer, por favor, así rápidamente? ¿De los signos es de las señales? Las señales, sí. Ok, vamos a ver. Juan 1, ¿verdad? Juan 2. Juan 2. Juan 2. El capítulo 1 es el prólogo que hoy estaremos revisando. Y el capítulo 2 ya empiezan las señales. Si quieres ¿Quieres que brincarte lo lea? hasta el 12, donde se Juan, dice que es la primera señal. entonces nada más Juan 2:12. Sí. Juan 2:12 dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Ok, Y discúlpame. estuvieron ahí muchos días. Entonces busca donde dice, en esos últimos versículos, tal vez 10, tal vez Ya, 11, el donde dice 11. que era la primera señal. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta ahí creyeron en él. Hasta ahí, muy Varones. bien. Entonces, aquí está, en primer lugar, la definición de una señal. Primero nos dice que es el primero, ¿sí? Este principio de señales, ¿sí? Esa es la primera señal. Y nos dice su significado, ¿sí? Son actos de Jesucristo, es un acto que Jesús realiza. La mayoría de los comentaristas afirman que no tiene que ser necesariamente un milagro, ¿sí? O sea, no es en nuestros términos, ¿no? Porque puede ser un acto normal, un acto cotidiano, o puede ser incluso una enseñanza. Entonces, pero es un acto de Jesucristo, algo que Jesús realiza, algo que Jesús hace. Y se hace en presencia de personas que no necesariamente son sus discípulos, ¿sí? O sea, es una acción pública, es una acción pública, no es una acción privada, no es una acción exclusiva, es un acto que Jesucristo realiza en presencia del público, del pueblo, ¿sí? De ahí la importancia de señales. Y es una evidencia, es un acto que apunta, que señala, que identifica a Jesús como el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, en este verso, lo que hace Juan precisamente es primero decir, esta es la primera señal, y luego nos dice la definición de una señal. Un acto de Jesús, un acto público de Jesucristo que lo identifica como el Hijo de Dios. Porque no es un acto cualquiera. No voy a desarrollar aquí el asunto del significado del agua, de la conversión del agua en vino, porque esa va a ser tarea de ustedes, ¿sí? La tarea, recuerden, va a ser escoger un texto, pero ese texto quiero que sea sobre las señales. Entonces, aunque demos vuelta, ¿sí? Entonces, uno va a escoger la primera señal, otro la segunda, tercera, cuarta, quinta y así hasta la séptima señal. Entonces, vamos a hacer esos 7 análisis. Me parece que vale la pena que nos detengamos en esto. Entonces, no voy a hablar del sentido, el significado de cada uno de estos signos o estas señales, porque quiero que ustedes lo hagan. Si va a ser su chamba, obviamente, pues aquí lo vamos revisando, ¿sí? Pero no voy a detenerme en eso. Entonces, la conversión del agua en vino es la primera señal. Y ahí encontramos la definición de señal. La segunda, habitualmente, se menciona en
2, 13 al 22, en la purificación del templo. Pero en primer lugar, no se menciona, aunque sí es un acto público, y los fariseos le preguntan, ¿sí? Las personas le preguntan, ¿qué señal nos muestras para hacer esto, para echar fuera a los mercaderes? Ahí es donde Jesús da una señal, ¿sí? O sea, por eso digo que es la mención de la séptima señal. 12, 13 al 22. ¿Podemos leerlo? María José. Del 13 al lee todo el pasaje, por favor. 13 al 22. Os escribo a vosotros, si está bien, Estás en la segunda carta de Juan. No, estamos hablando del Evangelio. Uy. Evangelio de Juan. Recordemos que las obras de Juan son, podríamos decir, 4. Un evangelio y luego 3 cartas, ¿sí? 3 cartas que dirige a otras personas. Aquí estamos hablando de el evangelio. Lo distinguimos porque el evangelio nada más dice evangelio de Juan o Juan, y las cartas dice primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan. Aquí estamos en el evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Es que... ¿Se salió Abraham o se salió? Parece que se salió. Déjame ver si lo meto, digo, porque lo veo ahí. ¿O se ocultó él? No sé. ¿Te saliste o te ocultaste? No te escuchas, si acaso estás hablando algo, Abraham. Sí, me sacó el pastor y también creo que anda ahí Lili. Sí, la acabo de ver, pero a ver si... Solo tiene audio, dice. Está batallando con su cámara y audio. Pero bueno. Qué raro. Jesús lava los pies de sus discípulos. Es que... No. Jesús purifica el templo. 2. Capítulo 2, 12. Juan 2 o Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. 2, 13. Y el otro le decimos segunda de Juan. Ok. Sí. Porque ese era Este es Juan. Buenos días. Buenos días. Buenas noches. Noches. ¿Juan 2 o 12? Juan 2. Del versículo 12. Vean aquí el pasaje. Aquí está. Estaba en el 12. ¿Por qué nos brincamos tanto? No, es del 13, ¿no? Del 13 al No, 22. espérenme, no sé. Estamos aquí. ¿Estaba cerca la Pascua de los judíos? Sí. No. Dale. Okay. Dale, sí. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los que cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes. Y esparcieron las monedas de los campistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les destruid este templo y le dijo destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra de Jesús, y la palabra que Jesús había dicho. Muy bien. Entonces, si se fijan, aquí Jesús purifica el templo, echa fuera a los mercaderes, y los judíos le preguntan, ¿qué señal nos muestras? ¿Sí? ¿Qué señal nos muestra? Y entonces Jesús responde, ¿sí? Destruir este templo y en 3 días lo edificaré, hablando de su resurrección. Entonces, por eso menciono, y luego nos dice que cuando Jesús resucitó,
sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Entonces, si se fijan, apunta a la séptima señal. Pero Porque ella es una señal. los judíos habían malinterpretado de que voy a levantar en 3 días el templo. Así Y es. después Jesús dice como en el templo de mi cuerpo. Él está hablando de su cuerpo, así es. Ok, ya. ¿Ya? Él está hablando de su cuerpo. Y les tomó un poquito más construir ese templo. 46 años, imagínense. Ah, Imagínense 40 por eso el asombro de ellos. Espérate, ¿quién eres? Se tardó más que la línea 3 del metro. ¿Quién eres? ¿Quién eres que tú En 3 puedes días. edificarlo en 3 días cuando nosotros tardamos 46 años? O sea, no nos vengas con cuentos. Pero él no hablaba de ese templo, sino de su cuerpo. Habla de su resurrección. Por eso yo sostengo que la purificación del templo no es la segunda señal, sino que la séptima señal es su resurrección, que abarca la segunda parte, ¿sí? O su muerte y resurrección. Para mí toda la obra, la pasión a final de cuentas, ¿sí? Su sufrimiento, su aprehensión, su muerte y su resurrección. Entonces, para mí apunta hacia allá. Vamos a lo que considero la segunda, que es considerada la tercera. Se encuentra en 4:43 al 54. Ya lo tengo, pero probablemente le toque Lili. Si lo tiene, sí, si no, puedes leerlo. Ok, ya, ahí lo tengo. Sí lo tienes, ok, gracias. Es Juan 4, del 43 al 54. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahí está. Me parece que es muy específica la escritura para mencionar que es La segunda señal. señal. ¿Sí? Señal. Por eso no acepto la purificación del templo como la segunda señal que se enmarca en esas listas, porque las mismas escrituras dice que esta es la segunda señal. La que mencionó Jesús, la purificación del templo, será la séptima, será la última, ¿sí? Y otra vez, observen las características. Siempre al final de cada señal, la gente cree. ¿Ya? La gente cree. Luego, no solo eso, como ya lo habíamos mencionado, es pública. Y si se fijan, generalmente está enmarcada, aquí no es el caso, pero está enmarcada, es otra de las características del Evangelio. Todo está enmarcado en las fiestas. Casi siempre se dice que cerca de la fiesta de o en la fiesta de, ¿sí? Entonces, Juan escoge particularmente
eventos que ocurren en torno a las fiestas. No nos describe todo, todo lo que Jesús hace, todo lo que Jesús dice, sino solo aquello que es de su interés para destacar las señales y en torno a las fiestas. Recuerden que las fiestas son prefiguración de Jesucristo. Anunciaban la venida de Jesucristo y anunciaban lo que iba a hacer. Me piden que corrija donde dice Caná. Vista Esmeralda. Recuerden que, bueno. Al principio pone signos en lugar de señales. No sé si es correcto. Sí, ojo, yo le cambié a señales, ¿sí? Porque así se menciona en el texto, ¿sí? Pero es lo mismo, signo o señales es eso, es un acto divino, es un acto de Jesucristo, un acto público de Jesucristo que lo señala, que lo identifica como el Hijo de Dios. Entonces, sí, son diferentes términos que vamos a encontrar. El libro de los signos o el libro de las señales, son diferentes términos, pero que apuntan exactamente a lo mismo, ¿sí? Ya así es como yo lo encontré, el libro de los signos, leyendo, investigando, lo encontré como libro de los signos, pero a mí me pareció ponerlo como el libro de las señales, porque así se menciona en el texto. ¿Para qué usar otra palabra si el texto nos está mencionando? Como que darle consistencia. Sí, más que nada. No significa que signos esté mal, es un sinónimo, ¿sí? No, simple y sencillamente es ponerlo acorde al texto que tenemos. Tal vez otra versión, en vez de señales, nos va a decir signos, ¿ya? Y recuerden que muchos de esos escritos son traducciones, entonces son las cosas que hacen, ¿no? Entonces no está mal ninguna de los dos, simple y sencillamente son diferentes terminologías. Este bosquejo yo lo hice en una parte, y cuando ya hice la presentación me pareció mejor poner señales y puse señales, ¿sí? No pasa nada por esos términos, ¿sí? Entonces les decía, va a ser consistente el texto, nos va a ir mencionando señales. Generalmente va a ser en torno a las fiestas, porque las fiestas prefiguran a Jesucristo, ¿sí? Prefiguran a Jesucristo. Entonces, curiosamente, la primera y la segunda son en Caná, ¿sí? Acá también hay que corregir. Cuando hice esto, estaba usando la tableta porque no estaba aquí en mi computadora, y entonces no podía yo poner los acentos y todo esto. Tenemos en línea. En el E7 también. De ortografía. Mande. En el E7 también dice Caná. E7. Acá. Gracias. No me pongan a corregir esto ahorita. Ya saben por qué lo hice así. Que luego se da el tiempo. No, pero también si no lo corriges ahorita, la experiencia dice que ya no se corrigió. Eso sí. Nunca. Correcto. Eso sí, pero ahí les pido su comprensión. Estaba en una tableta que no tenía signos, no tenía signos de puntuación, no tenía acentos, entonces, y a lo mejor se puede de otra manera, pero yo los conozco, ¿no? Ya vamos. Ok. Entonces, traten de entender ese aspecto para no... En sábado también lleva acento, ¿verdad? Te digo, ya faltan muchos con acento, ya nos quedó claro, hermano. Ya te quedó claro por qué. Lo corregimos. Sí. Entonces, ya les quedó claro por qué. Sí. Ahora, la otra cosa es que Excel no nos corrige. No. ¿Sí? PowerPoint, Word, Publisher, todos esos que manejan texto, te señalan, te dan la corrección, y ya tú eliges y ya corriges sin bronca, ¿no? Pero en Excel no. Entonces, Excel no te da correcciones, entonces tampoco te permite hacer eso. Entonces, no me hagan esto porque se nos va el tiempo. Ya saben por qué razón no está
corregido. 2 razones. 1, no, la tableta que estaba usando no tenía, y 2, que no nos da opciones, entonces no nos deja corregir. Muy bien, esa es la segunda. Tercera, 5:1 al 47. Por favor, no leamos todo, nos vamos, digo, es muy largo el texto. Vamos a la parte central, ¿sí? De este pasaje, donde se menciona que el paralítico de Betesda es sanado. Paralítico del 1 al 18. ¿Lo leo? Por favor. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muy bien, gracias. Creo que hasta el C era necesario, pero te dejé continuar precisamente por esta última parte, ¿sí? Estas declaraciones de Jesús, esta es considerada, bueno, la tercera señal, y pone otra vez un acto de Jesucristo que pone en evidencia quién es. Y observen cómo al final los mismos fariseos entienden esto. Procuran matarlo porque no solo quebranta el día de reposo. Y aquí Jesús hace una declaración importante. Mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Aquí está esta identidad, ¿sí? Aquí está esta identidad de Jesucristo. Él se está diciendo hijo de Dios. Él trabaja, yo trabajo. Tenemos el mismo derecho de quebrantar este día porque jamás descansamos. Es como las mamás, ¿no? Nunca descansan. Eso dicen algunas mamás. ¿Verdad, Lili? No, otras mamás. Así es. Otras mamás, sí. Bueno, Sí. Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, no me pueden reclamar que haga esto en día de reposo. Y estos entonces entienden los fariseos, entienden los judíos, que Jesús se hace igual a Dios. Dice, haciéndose igual a Dios. Esto es lo que hacen las señales. Identifican a Jesús, señalan a Jesús, apuntan a Jesús como el Hijo de Dios. Y este término, sí, es una filiación de identidad. Y el texto es muy claro, haciéndose igual a Dios. No es alguien que desciende de, ¿sí? No es alguien que desciende de, no es alguien que se parece a, sino que es Dios, es igual a Dios, es el mismo Dios. Entonces, esta sería nuestra tercera señal. Y aquí no menciona qué fiesta era, ¿verdad? Nada más dice una fiesta. Una fiesta, sí.
Y el otro característica aquí, la pregunta es si no sería precisamente el sábado. Debemos recordar lo siguiente: siempre que yo daba Antiguo Testamento, les encargaba las fiestas y a la mayoría se le olvidaba el sábado. El sábado está dentro de las fiestas. Es la primera fiesta. Es una fiesta semanal. ¿Ya? El primer día de la semana, perdón, el último, ya me hice bolas. Sí. El séptimo día de la semana, sí, estoy bien, es el último día de la semana. El séptimo día de la semana, que es el sábado, es considerado una fiesta. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a Levítico, donde vienen las listas de las fiestas. Estas son las fiestas y empieza a mencionarlas, empieza por el día sábado. Entonces, aunque no nos dice qué fiesta, podríamos pensar que era el sábado, porque dice sábado, es día de reposo. Entonces dice una fiesta, pero no nos dice cuál. Podríamos sin problema decir, la de los sábados. Y no es problema, ¿sí? Por cierto, cada una de estas señales apuntan a una característica. Aquí Jesús habla de su autoridad. Mi Padre trabaja y yo trabajo, ¿sí? Estaba haciendo aquí, por cierto, en la primera no le puse qué, porque son cosas que después se me fueron ocurriendo, entonces ya no me regresé a la primera. Pero bueno, es la tercera señal. Tercera. La cuarta señal, perdón. La cuarta señal es la alimentación de los 5,000. Está al otro lado de Galilea, cerca de la Pascua, y Jesús se identifica como: yo soy el pan de vida, el Señor de la vida. ¿Podemos leerlo? No vamos a leerlo todo. Bueno, ya lo conocen. No vamos a leerlo, sí. 1:71 es bastante extenso, sí. Es bastante extenso. El pasaje lo conocemos. Y bueno, Jesús no solo alimenta a la multitud con unos panes, con unos peces, sino que después de esto, por eso es tan extenso este pasaje, se menciona cómo los judíos quieren hacerlo su rey y él tiene que irse a otro lado. Cuando finalmente lo encuentran, él les reclama que por qué no han creído en él, porque solo quieren comer el pan, pero no quieren creer en él. Es interesante, él hace una señal y ellos le cuestionan qué señal nos muestra. ¿Saben qué? Vamos al texto. Sí, mejor. Vamos al texto, ¿Sí o no? vamos al texto. Déjenme lo pongo. Sí, déjenme lo pongo, aquí lo tengo. Para irme un poquito más rápido en el sentido de buscar en el texto es que tengo aquí la lámpara y no me deja ver. ¿Cómo quito esto? Permítanme. Ahí está. Ahí está. Entonces, después de esto, es al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias, le seguía la multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Recuerden, ¿sí? Aquí hace mención de esas señales. No los llama milagros, los llama señales, ¿sí? Los llama señales. Pero no se menciona, solo se menciona en términos generales porque lo seguía. Subió al monte, se sentó, estaba cerca la Pascua de los judíos, alzó sus ojos, vio que tenía gran multitud, les dijo: cómprenles pan, pero lo hacía para probarles. Y ahí menciona, ¿no?, que no era suficiente 200 denarios. Ya mencionan al muchacho que trae los 5 panes y 2 pececillos. Y bueno, hagan recostar a la gente. Ora y empieza a repartir. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierdan. Recogieron pues, llevaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal, aquí está la mención de la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo.
la gente lo identifica como profeta. Es un acto público. La gente cree, pero cree en él como profeta, ¿sí? No les alcanza la señal para creer en él como el Hijo de Dios. Y entonces nos dice que querían apoderarse de él, ¿sí? Entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo, ¿sí? Recuerden que esto es un problema serio, ¿sí? El que crean en él no hay bronca, pero que lo consideren rey es muy diferente, porque entonces lo van a convertir en una persona que está en contra del Imperio Romano y entonces pueden causarle la muerte, pero recuerden que la hora no ha llegado, ¿sí? Todavía no es el tiempo, entonces él no le conviene que lo proclamen rey, así de que mejor se retira. Y aquí es donde sigue, ¿no? Y aquí es lo que sigue. La gente lo busca, al día siguiente la gente está al otro lado, vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos estaban solos y bueno, vieron, aquí está, cuando vio Jesús que la gente no estaba ahí, perdón, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entró en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Lo encuentran y aquí es donde viene lo interesante. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí está la recriminación de Jesús. Él ha hecho una señal. Imagínense 5,000 personas alimentándose con 5 panes y 2 peces. Y todavía sobran 12 cestas de pan. Pescado no sobró, pero sobraron 12 cestas de pan. Es que luego se iba a echar a perder. Estaba muy bueno. Luego se iba a echar a perder el pescado. Luego vamos al sentido, ¿sí? Ahora. Okay. Sobra. El asunto es que a ellos no les basta esta señal. Lo único que están pensando, comimos, nos saciamos, nos llenamos, hay que hacerlo rey. Entonces Jesús ve otro interés en ellos, no en conocerlo como el Hijo de Dios, no en el que da la vida, no en el que es el pan de vida, sino en alguien que los puede liberar del Imperio Romano y dice, no me conviene. Y esto es lo que les recrimina. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí está esta palabra importante. A este señaló Dios el Padre. Otra vez, el significado de señal. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Ya? Se los vuelve a decir, estas señales son realizadas para que ustedes crean. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y observen la incongruencia. Qué bárbaros. Se han alimentado con solo 5 panes, 2 peces, han escuchado las señales de Jesús, porque nos dice al principio, todas las señales, ellos vienen porque han escuchado de las señales de Jesús. Que sanó a muchos enfermos. ¿Qué señal haces? O sea, observemos la incongruencia de esta gente. ¿Qué es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tú, para que veamos y te creamos. Y le reclaman, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, danos siempre ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed
jamás. Entonces, esta es la, ¿cuál señal? Cuarta señal. ¿Sí? Esta es la cuarta señal. Jesús se declara el pan de vida, pero lo interesante aquí es que la gente no cree, se niega a creer. Lo está viendo, lo está literalmente comiendo y no cree. Después de esto, nos dicen las Escrituras, muchos dejan a Jesús. Muchos dejan a Jesús. En fin, nos vamos a la quinta porque quiero terminar. 10 minutos. Estas 7 señales para que ustedes empiecen a escoger las señales. Quinta, sana a un ciego de nacimiento en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. 9:1 al 41. Vamos a leerlo todo. No tenemos tiempo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, le preguntó a sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? La pregunta de los discípulos, ¿quién pecó? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Otra vez, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Va a ser una señal y esa señal es una demostración de quién es Jesús. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que soy en el mundo, luz soy del mundo. Otra declaración de Jesús. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte a la estanca de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. ¡Ah, la batería! Se me va a apagar, no se desconecten. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Una bendición darles en esta clase. Empezamos con los estudios. Ay. Sí. De hecho, le iba a preguntar al pastor, aprovecho, si en los anteriores nos íbamos leyendo todo el capítulo y luego ya hacíamos esto. Sí, lo vamos a hacer. Ahorita nada más okay. Estoy mencionando las 7. Disculpen, Okay. Si me desconecto, Es porque se acabó la batería. No encuentro. Yo te llevo un cargador ahorita. No encuentro el cargador. Si me llego a desconectar, pues ya terminamos. Aquí está. No terminamos, vamos en la quinta. Disculpen. Me da risa cómo nos pone cuando nos aparece ese mensajito, ¿verdad? Se acelera el pulso. Ya. Así me pasa. Es un golpe de adrenalina esa ventanita. Oye, Abraham, en casa no tuve problemas con el cargador. Igual estaba cargando sin problema. Igual llevo uno ahí para que lo tengan ahí de stock. Pero qué curioso que en casa no me pasó. Trabajé sin ningún problema. Y haz de cuenta que ese cuadrito que viste salió durante la transmisión y así como tú se puso Manuel. Ya fui. Ahí está. Okay. Ay, poquito me cae. ¿Saben qué es? Ya lo descubrí. Bueno, reviso al rato. Que no le llega corriente. Ay, disculpen, pero es que sí, Abraham, te decía, disculpa que te interrumpa, como se nos está acabando el tiempo. Dale. La idea es, esto, yo nada más quiero revisar ahorita los 7 señales. Sí. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, la tarea, recuerden, va a ser que cada uno va a escoger un pasaje y va a hacer los 3 análisis, ¿sí? Sintáctico, verbal y sintético.
Bueno, si quieres terminamos las 7 señales y luego ya nos repartimos la chamba. Y el asunto es que van a tomar las señales. ¿Ya? Vamos a tomar las señales y entonces hacer los análisis. Es que no quiero ser tan... No, sí, vamos a hacer eso. Entonces, ahí nos vamos a repartir esas señales. ¿Está bien? Entonces, vamos a continuar. Bueno, ya estamos aquí en sigue obviamente hablando aquí Jesús, o sigue la narración, pero esta sería entonces la quinta señal. ¿Sí es la quinta, verdad? Sí. Esta es la quinta señal. Fue realizada durante la fiesta de los tabernáculos. Luego tenemos la sexta. La sexta es la resurrección de Lázaro, cerca de la Pascua. Es en el 11, del 1 al 57. 11. Entonces, aquí está, estaba Lázaro enfermo. Por cierto, ojo, es lo interesante, no voy a centrarme en el 11, sino en el 10. Porque en el 11 ya es cuando Jesús llega. No, aquí está, perdón. No, perdón, me estaba equivocando. Ok, en el 11 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, otra vez, está apuntando hacia la señal que va a realizar, ¿sí? Hermano, no en todos dice, y esta es una señal como en unos que ya leímos, ¿verdad? No en todos ahí menciona. No en todos lo dice directamente, pero sí menciona la palabra señales. Por ejemplo, en el pasaje que acabamos de leer de la alimentación de los 5,000, se menciona que ellos venían buscando las señales. Y se menciona el reclamo de ellos. ¿Qué señal haces para que creamos en ti? Sí, o sea, no en todos, pero sí hay indicios de señal. ¿Ya? Sí hay indicios de señal. Ya. Y nuevamente, aquí el punto es el hecho de que crean, aunque en algunos casos, como en el de la alimentación de los 5,000, hay quienes se resisten a creer y existe el reclamo de Jesús que no quieren creer en él a pesar de las señales que se están mostrando. Muy bien. Y aquí menciona esto, no menciona la palabra señal, pero menciona lo que es importante. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, cuando habla del Hijo de Dios, está hablando de sí mismo, está hablando de Jesús y lo que va a provocar, que Él va a ser glorificado. Aunque evidentemente esta última señal o esta sexta señal va a marcar también la séptima. ¿Por qué va a marcar la séptima? Porque los judíos deciden que debe de morir. ¿Sí? Es la gota que derrama el vaso. Dice, es necesario que uno muera por todo el pueblo. Entonces llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. Se tomó su tiempo. Se tomó su tiempo. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Recuerden, es un eufemismo, no quiere decir que está muerto ni que va a morir, pero es lo que significa. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Si está dormido, pues se va a despertar, ¿no? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro.
¿sí? O sea, sí estaba muerto. El dormir es un eufemismo. Y ellos pensaron que hablaba de el reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ya, ahí es donde vemos el eufemismo. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. Aquí está. Más vamos a él. Para que creáis. Entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con el bien. Ya que nos maten a todos. Así o más dramático. Ya lleva mediocito, dijo. Bueno, ahí está, ¿no? No voy a leer toda esta parte, es la narración de cómo él declara, yo soy la resurrección y la vida. Es una declaración aquí muy importante, es el Señor de la vida. Menciona, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Observen la declaración de fe, ¿sí? Esta es una declaración de fe, y es importante porque este es el propósito del libro, que las personas crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, porque creyendo tendrán vida en su nombre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, por eso les digo, está apuntando hacia la última. Entonces, voy a brincarme todo esto, para irme precisamente donde los fariseos, ya sabemos la historia, Lázaro es resucitado, y les digo, este pasaje pues es para que se haga análisis, así que no me detengo mucho. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo. Recuerden, una señal es un acto de Jesús y un acto que produce fe, que apunta hacia que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron que lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Ya? Si le dejamos así, todos creerían en él. Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote del año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Entonces, esta sexta señal, ¿sí?, sella el destino de Jesucristo y apunta hacia la séptima señal, su muerte y su resurrección. ¿Ya? Y luego dice aquí, había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí está. Así que desde aquel día acordaron matarle. La sexta señal apunta a la séptima señal, y la séptima señal es el libro de la pasión. Todo esto es la séptima señal, hasta la resurrección de Jesús, que no vamos a leer, es leer la mitad del libro. Entonces, y son las 10:34, así que ya no hay tiempo para esto. Preguntas hasta aquí. Aquí están las 7 señales. Las 7 señales. La tarea es que vamos a escoger cada uno una señal y hacer los 3 análisis correspondientes. ¿Nos vas a pasar el Excel? Sí, se los paso para que lo tengan. Para que lo tengan, y bueno, les paso también la presentación. Sí, en el transcurso del día, ahorita pues ya vamos a terminar. Preguntas, ya estamos al final. ¿Hay preguntas? Bien. Bueno, próxima semana, ahora sí empezamos con el capítulo 1, a leer ese prólogo, que es un himno, ¿sí? Es un himno.
Y es interesante porque nos podemos ir viendo cómo se escribe el Evangelio de Juan. ¿Es un himno? Es principio considerado era el un himno, es un himno cristológico. Órale. En el principio era el verbo, el verbo El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y lo que sigue tiene Este era en forma, el principio por Dios. tiene Todas las forma cosas fueron hechas. poética, tiene forma de poesía, Ujú. y es considerado un himno cristológico, uno de los himnos cristológicos. Hay varios en el Nuevo Testamento, este es uno de ellos, y bueno, es muy interesante porque nos dice quién es Jesús desde el principio, va al grano, va al grano. Ujú. Y podemos ir viendo ahí cómo se va haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? Recuerde, vaya pensando ya en cuál va a ser su señal. Piensen 1, 2 y 3, que somos 3. Les doy chance, agarro 4. Para que luego escojan 5, 6 y 7. Yo Entonces, primero. A ver, ¿cuál, ¿ya lo tienes? ¿Cuál va a ser? Ay, ¿me puedes subir tantito, pastor? Es que, Para verlas. ajá, yo ya la tenía. Ok. Ay, no, pastor, un poquito abajo, por favor. Sí, debe ser la Ah, tercera. escojamos la primero, 1, 2 o 3. Bueno, sana paralítico de Bethesda. Bethesda. La Sí. tercera, muy bien. La tercera, María José. Está Sí. interesante. Liliana, Abraham, 1 o 2. Yo la 2. 1. Ándale. Muy bien, perfecto. 1 Liliana, 2 Abraham y 3 María José. Pero yo voy a empezar. No, Pues no. tú dijiste, Ay, no es no. para la próxima vamos a... No, por favor. Aunque no vayan en orden. No sé cómo voy a andar. Yo no sabía cuál era la 2, pero dije que Lili agarre la 1. Ya vi que No, que y es lo un dijeron al icono. mismo tiempo. Sí, ya sé. Pero Así no pensé que fuéramos a ir en orden. Nuestros cerebros No, estaban. no te apures, mira, lo más seguro es que nos quedemos 2 días con el prólogo. Ujú. Ok. ¿Ya? Entonces, no te estreses, tienes 3 semanas prácticamente para hacer eso. Igual nos ayudamos aquí. Confiamos en el pastor. Que nos va a Sí, ayudar. Pero no tienes que tomar vino, ¿eh? Ya sé, yo estaba pensando. En todo caso, agua. Ay, sí, ¿verdad? Ay, no. Bueno, terminamos, se nos acabó el tiempo. Entonces en eso quedamos, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, Dios adiós. bendiga. Bye. Bye.